A ver, Ahora sí nos van a expulsar. no, a ustedes. Yo ya estoy curado de espanto, por eso. Ya te dieron varios sustos. Yo estoy más allá del bien y del mal ahorita. Pues vale. Portadores de una tradición. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas noches y bienvenidos sean a esta nueva edición de la Taberna del Pollo y el Metate. Me da mucho gusto saludarles a nombre del equipo creativo de la taberna y presentarle a los taberneros que nos acompañan el día de hoy. Desde Tamaulipas con nosotros, Andrés Francisco. Asa, buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, qué gusto saludarte. Igualmente. Tenemos también aquí a mi vecino veracruzano, José Alberto Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los taberneros. Buenas noches. Y desde Coahuila, el biógrafo oficial que hoy nos va a dar datos impresionantes, el especialista en BAC, Omar Chávez. Buenas noches, querido, apreciable público, queridos hermanos, buenas noches. Pues el día de hoy tenemos un tema que nos han estado pidiendo, que creemos tenemos mucha información y que seguramente dará hasta para más de un programa, creo yo. Hoy tenemos planteada la posibilidad de abordar al autor de todos los libritos rituales de México, ¿no? Vamos a hablar de BAC, de Vicente Antonio de Castro, Viriato Alfonso de Covadonga. Pero antes de hablar, convendría que hagamos un disclaimer por nuestra propia seguridad, ¿no? Omar, ¿nos podrías compartir el disclaimer de la noche? Van dos disclaimers en realidad, y dos advertencias. Primera, como siempre, las opiniones vertidas aquí representan solamente a las opiniones de cada uno de nosotros, no representan ningún cuerpo, ninguna potencia, ningún grupo al que pertenezcamos, hayamos pertenecido o podamos pertenecer. Y segunda, muy importante, aquí ya vemos dos personas que tenemos, que pertenecemos al cuerpo, a cuerpos del Supremo Consejo. Yo pertenezco al Supremo Consejo del Sur de Estados Unidos. Mi hermano Francisco pertenece al cuerpo Supremo Consejo de México. Estamos conscientes de nuestros juramentos y estamos conscientes del tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de diferentes partes de lo que es el conjunto de rituales, pero estamos conscientes de que no se está revelando nada que no se pueda revelar. Acuérdense que nuestros juramentos están limitados a signos, palabras, tocamientos. Entonces, eso es lo que se va a hablar. No se van a dar detalles de cada grado. Entonces, pero si alguna persona eso cree que puede afectarle su juramento, pues tal vez es un momento que reconsidere seguir viendo. Nosotros estamos conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que estamos platicando y sabemos que estamos dentro del lado seguro. Perfectísimo. Entonces, no se preocupen, no vamos a hablar de Benito Juárez, vamos a hablar del otro santo patrono de la masonería mexicana, Vicente Antonio de Castro. Santo patrono desconocido por muchos, ¿eh? Definitivamente, la mano que mece la cuna. Señores, ¿qué les parece si para iniciar la jornada pensamos, antes de adentrarnos a la obra masónica, pensamos quién fue Vicente Antonio de Castro? ¿Quién fue Viriato Alfonso de Covadonga? ¿Qué podemos aportar? Bueno, pues Vicente Antonio de Castro, para empezar, es cubano, nació por ahí de 1809, fue médico cirujano,
con una carrera muy importante dentro de la medicina en aquel entonces. Ya dentro de las cuestiones políticas participó en conspiraciones y protestas contra la esclavitud allá en Cuba, buscando una separación precisamente de Cuba. Ya empiezan sus viajes a Estados Unidos por ahí de 1857, que es cuando ya se inmiscuye con los grandes orientes de Nueva Orleans y cosas por el estilo. Pero principalmente, bueno, lo que podemos decir es que fue un médico célebre, porque es un célebre médico de origen cubano. Él es Vicente Alfonso de Castro y Bermúdez. Sí, en resumen. Nada más como juntando un poquito de información, el primer médico que utilizó la anestesia, el éter, Exactamente. en Latinoamérica, unos meses después de que lo estaban usando en Estados Unidos, fue el primer médico. Entonces, un eminente médico, muy reconocido, ¿no? por Cuba, principalmente. Y yo quiero agregar, nomás para poner un contexto a nuestro público, por qué estamos hablando de esta figura que yo considero tal vez, si es que no tal vez, la más importante o la más influyente en la masonería mexicana actual. En 1800, mediados de 1800, Cuba es la última colonia que queda de ese imperio moribundo español. Ya había perdido casi todo. Le quedaba Puerto Rico. Después de tener la mitad del mundo, solamente le quedaba Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. Y estaba que defendía con uñas y con dientes los últimos vestigios de ese imperio. Y los cubanos lucharon también con uñas y con dientes. En un promedio, cada 10 años había revoluciones buscando independizarse. Una época muy difícil. Y ahí es donde nuestro personaje también tiene otra de sus características. Era un patriota, era realmente un patriota cubano, y él creía en las ideas de la revolución, de la ilustración, el racionalismo, y él deseaba esa libertad, ¿no? Que estaba ya, estaban a México a un lado, a Estados Unidos en otro, otras islas ahí del Caribe ya independientes, y él añoraba esa libertad. Y por pertenecer a esas conspiraciones se tiene que exiliar. En ese exilio termina en Veracruz, donde es iniciado. No tengo el dato de la logia en la que se inicia en Veracruz. Hay unos nombres ahí que no se me hacen tan confiables, pero aquí es donde viene la parte más interesante. De Veracruz se nos va hacia Nueva Orleans, donde tiene contacto con el rito escocés antiguo y aceptado, y nace ahora sí que una relación de amor a ese sistema que acaba de conocer. Entonces, Vicente Antonio de Castro, un patriota y una figura muy importante, influencial en lo que ha sido el rito escocés antiguo y aceptado, como lo conocemos en México. Ahorita veremos por qué. Y además, que después de estar en este trabajo de Luisiana, pertenece al Supremo Consejo de Luisiana, que estaba teniendo broncas con el consejo ganador, el consejo madre, el de Charleston, y luego forma parte del consejo de Charleston y recibe la bendición de Pike para organizar la masonería cubana en 1860, cuando ya había sido enviado Andrés Casar, ¿no? Y será ideológicamente enemigo de Andrés Casar, famoso por los textos del manual de masonería, y será ideológicamente opuesto a la vertiente de masonería luego de Pike, ¿no? Será incluso declarado irregular y espurio sus rituales. Un personajazo. Un hecho histórico importante. Muy, muy importante. Pues, sobre todo también hay que mencionar que, bueno, antes hay que mencionar también que él crea su propio Oriente en Cuba, ¿no? Precisamente para imponer sus propios rituales y sus propias ideas o la propia concepción que tenía él sobre cómo tenía que ser la masonería en aquel entonces. Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Así es, mejor conocido el famoso como Boca. Tan amado Boca. Un problemón para la masonería cubana, ¿no? Porque estaba la Gran Logia de Colón. Exacto. El Gran Oriente de Colón.
De hecho, La Gran Logia de Cuba. La Gran Logia de Cuba y el Gran Oriente de Colón desconocen al Boca, ¿no? No, Pike, al enterarse de que hizo eso, cuando se entera de que reestructuró los grados y que formó el Gran Oriente de Cuba, las Antillas, Pike lo desconoce totalmente. Pero ahí, Omar, estás hablando, reestructuró los grados. Para el público que nos ve, ¿qué es lo que hizo él? Reestructuró los grados. ¿Cuáles grados? ¿Qué es lo que pensaba él en los grados? Estamos hablando que él pues, ya pertenecía al rito escocés antiguo aceptado, pero simbólico o del 4 al 33 o de todos. ¿Qué fue lo que hizo él? Yo creo que es un buen punto para que platiquemos. Y bueno, que nos des pie también, porque tú eres el experto aquí en México. Así es. Reencarnación. Ahora sí, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Vamos por partes, ¿no? exactamente. Vámonos por partes. Entonces, decíamos que llega Vicente Antonio de Castro a Charleston y le son Nueva Orleans. a Nueva Orleans y le son conferidos los grados del rito escocés antiguo y aceptado, como los conocía Pike. Y luego, Omar. No sé si como los conocía Pike, porque tenemos que, antes y ahorita que estaban creando, Francisco, ¿no? Exactamente. A nuestros queridos escuchas, radioescuchas, escuchas, hermanos, todos. Mamás y esposas. Mamás y esposas que ya. Tenemos que entender algo que yo siento que es un error que hemos cometido los masones, y es homogenizar todo, o creer que todo es, como yo lo conozco, es igual. Hay muchas vertientes del rito escocés, así como también yo le he peleado mucho que hay vertientes del rito York, hay vertientes del Preston Webb, hay vertientes de la emulación. El rito escocés hay varias vertientes y son diferentes entre sí. Tienen una esencia, tienen algo en común que los haga rito escocés, pero no necesariamente son iguales y tienen variaciones que pueden llegar a ser hasta chocantes entre ellas. Entonces, vamos a hacer un contexto de Nueva Orleans. Nueva Orleans es un puerto comercial muy importante en 1800. Es la ciudad más latinoamericana de Estados Unidos en ese entonces. Todavía no existía Miami, todavía no se colonizaba Florida totalmente. Miami se coloniza hasta que en 1950, cuando se populariza el aire acondicionado. Entonces, Nueva Orleans era mucho más fácil. Hay una estatua de Benito Juárez, hay una estatua de Cervantes, de Simón Bolívar en Nueva Orleans. Entonces, había refugiados latinoamericanos, había muchos criollos españoles, había muchos criollos franceses, y había descendientes de ellos ahí, ahí en esa ciudad. Entonces era una ciudad extremadamente cosmopolita, con muchas logias con rituales del rito escocés en francés, Étoile de Polar número 1, Estrella Polar número 1, la logia más vieja en América que practica el rito escocés, y yo creo que es la logia escocesa más vieja del mundo. Cervantes número 5, que ya no sabemos su historia, que Cervantes número 5 es el hijo no reconocido de Silencio número 9, y antes de Silencio número 9 había otra logia que se llamaba Amigos del Orden, 5, no recuerdo, sí, 5. Entonces, hay una serie de eventos en Nueva Orleans que, otra vez, Nueva Orleans, New Orleans, era colonia francesa que se le vende a Estados Unidos. Cuando se le vende a Estados Unidos, ocurre algo que yo personalmente he usado ese título, que son las guerras masónicas. Información lo pueden encontrar con Michael Paul, es el que más ha hablado de ello. Llegan las demás logias Preston Webb, Rito York, en Estados Unidos, que ya estaban homogenizadas más o menos, y llegan al nuevo territorio, al nuevo estado, y se encuentran con una masonería diferente, que no les gusta. No les gusta lo diferente, más bien. Ese fue el problema. Mississippi, de una forma completamente ilegal, empieza a invadir todo Luisiana y empieza a patentar, gracias Jaime, a patentar logias dentro del territorio donde existían ya las logias nuevas.
y ocurre un evento sin precedentes, viene una epidemia de cólera enorme, y hace que las logias de rituales franceses, de rito escocés, de rito francés o de rito escocés, casi desaparezcan, y sean los colonos de Mississippi los que lleguen con más fuerza, hasta que quedan relegados nada más en Nueva Orleans, en la ciudad de Nueva Orleans, el distrito 14, lo que se llama ahora el distrito 14 de la Gran Logia. Y ahí quedan esas logias con diferentes rituales. Había una Germania, alemana, hay otra italiana, todas de rito escocés. Entonces, tenemos que partir de que el rito escocés no es homogéneo, no es uno solo, y bueno, principalmente esa es la base con lo que se encuentra Covadonga, y ahorita Hazael dice algo muy importante. Ya había un Supremo Consejo en Nueva Orleans, y el Supremo Consejo de Charleston había dejado de trabajar 4 años aproximadamente, suspendieron labores, y en teoría Nueva Orleans era el que se quedaba con la potestad del Supremo Consejo regular. Pero fue algo, siempre fue una piedra en el zapato que no fue hasta los 50, de 1950, que desapareció totalmente ese rastro de ese Supremo Consejo, que ahorita todavía existe, pero lo pasaron a la irregularidad, ¿no? Entonces, tiene una historia muy rica, y no podemos hablar de la masonería mexicana sin hablar de la masonería de Nueva Orleans. Y ya me extendí demasiado, entonces eso fue con lo que se encontró Vicente de Castro en Nueva Orleans. Muchos rituales escoceses. Recordemos un poquito, en 1859 el Supremo Consejo de Charleston, ya o más bien el de Luisiana, ya se funde con el Charleston, o acepta que es el regular, y se cambian ya a pertenecer al Supremo Consejo de Charleston, entre personajes relevantes que tenía el Supremo Consejo de Luisiana y se pasa al de Charleston, es Charles Lafond de la Vedat, y debido a esa fusión también se crea el formato del ilustre hermano, ilustre y poderoso hermano 33, supernumerario le decimos en México. En Estados Unidos es honorario. Antes de eso no existían los grados 33 de capa blanca. ¿Okay? Entonces, debido a esa fusión se funda esa cuestión, ¿no? Y aparte, después de eso, Pike le envía a Charles Lafond de la Vedat, que se queda como gran maestro de ceremonias en el Supremo Consejo de Charleston, lo envía a México, pues para fundar el Supremo Consejo precisamente en el puerto de Veracruz en 1860, aunque previamente ya había habido un emprendimiento de Comonfort, ¿no? Tengo entendido, en mismo Nueva Orleans, en Luisiana. En Luisiana, Comonfort, miembro de Silencio número 9, perdón. También, pues imaginen, en todos esos pocos años, estos personajes convergieron juntos en esa década de los 1850s, Albert Pike, Albert Gallatin McKee, Charles Lafond de la Vedat, que también fue un ritualista e hizo modificaciones importantes junto con Albert Pike a algunos grados del rito escocés antiguo aceptado. Bueno, Benito Juárez también vivió en Nueva Orleans, estuvo con Montfort y Vicente Antonio de Castro. Entonces, hay una impregnación muy fuerte de varias fuerzas ahí en lo que se conjunta en Vicente Antonio de Castro, lo cual pues lo vuelve un personaje muy relevante a la masonería en México en particular. ¿Por qué? Por la circunstancia de la modificación que hizo en sus rituales, pero tenía un fin. ¿Y cuál era el fin que tenía en esta modificación? Generar un cuerpo político, generar un cuerpo de choque, un cuerpo de adoctrinamiento. Miren nada más una pequeña cita que les quiero compartir para ver qué les parece. En las transacciones del Supremo Consejo para la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos de América en 1868, página 57, puede leerse el párrafo siguiente. Nada he sabido durante 2 años del Supremo Consejo que estableció nuestro ilustre hermano Lafond en Veracruz, y del que fue soberano gran comendador nuestro ilustre hermano Comonfort. Después de su muerte,
cayó en manos del inspector general Vicente Antonio de Castro y ya no merece el nombre de Supremo Consejo si es verdad que aún existe. Un Supremo Consejo creado para servir a las miras y ser instrumento de los ambiciosos y avaricia de un hombre es un absurdo. Aconsejo que el Supremo Consejo de México se borre de nuestro cuadro de correspondencia, como cuerpo que ha dejado de existir. Y si existe, no merece vivir. Página 182 de las transacciones del Supremo Consejo de la Jurisdicción Meridional. Por razón de haber caído el cuerpo de Veracruz en manos del indigno Vicente Antonio de Castro y unidos al fantástico consejo establecido por él en la isla de Cuba, nosotros, en mayo de 1868, lo borramos de la lista de supremos consejos con los que tenemos correspondencia, porque había degenerado. En cuanto a él, su nombre está borrado de nuestro cuadro de miembros honorarios. Y antes, ya se había hecho él miembro honorario del Supremo Consejo de Veracruz, tanto a él como a su hijo, quien había hecho 33 en Cuba y miembro de su consejo. Han muerto recientemente y suponemos que sin ellos el cuerpo estará muerto. Cosa que tuvieron razón. De hecho, el mismo Covadonga parece ser que mató el Goca en 1868 y ya de ahí desaparecieron a la siguiente revolución con los hombres del 68 justamente. Se les llama una generación de revolucionarios cubanos. Ok, llamas, el Goca te refieres a la producción de él, de la modificación de sus rituales, el de Gran Oriente y Cuba de las Antillas, ¿verdad, Omar? Bueno, y esta modificación la hace porque decías que en esos años quería hacer una revolución en contra de España, se quería liberar, cual terminó ocurriendo en 1868, empezó, me parece. Empezó en 1862 la fundación del GOCA. Ya existían, como acabábamos de decir, existían unos cuerpos, bueno, el Gran Oriente de Colón, la isla de Cuba, ¿no? La Gran Logia de Colón, la isla de Cuba, pero Vicente Antonio de Castro, con estos aires de revolución que tenía, crea su propio Gran Oriente, que obviamente fue desconocido y siempre fue tachado de irregular. Sin embargo, alcanzó a tener más de 20 logias en su haber. Y empezaron a iniciarse dentro de su Gran Oriente personas, por lo que sé, o bueno, por lo que sabemos, gente de mucha importancia. Entonces, aprovechando pues la popularidad que tenía, ¿no? Pues comenzó a difundir estos rituales del Goca, no solamente en Cuba, sino también en México, como lo acaba de decir Hazael en el escrito. Y yo creo que no nada más en Cuba, yo creo que en toda Latinoamérica la influencia del Goca alcanzó una importancia, pues al menos momentánea, pero la alcanzó. De Y hecho, antes de continuar, perdón, la amplitud de los rituales del Goca, ¿de qué grado es? Como paréntesis. de hecho, eso es lo que quería hacer. O sea, sé que ahorita estamos diciendo algo que a lo mejor a gente le puede chocar, ¿no? A veces tenemos la costumbre de que creemos que nuestros rituales vinieron directamente desde el cielo y aparecieron, o son los rituales exactamente con los que se trabajaba en 1717. La verdad no es así. Los rituales se van modificando, van cambiando. Andrés ha hecho un excelente trabajo de los rituales entre antiguos y modernos. Hazael es un experto en rituales europeos, diferentes estilos. Entonces, ahorita yo quiero hacer un ejercicio, porque sé que esto puede ser chocante. Voy a quitar mi fondito. Esta es la liturgia de Herbasa, el que utilizan en el Supremo Consejo. Muchos cuerpos lo utilizan. Yo sé, y estoy totalmente de acuerdo, las liturgias que se deben de utilizar son las editadas por cada Supremo Consejo. Pero, o sea, una realidad es que muchos lugares utilizan las liturgias de Herbasa. Era la de color verde mate. Si se revisan en el grado sexto, ojo, aquí es donde dijimos que vamos a tocar campos minados, pero estoy seguro que no vamos a tocar ninguna mina. En el grado sexto, cuando hacen la apertura, empieza la apertura del grado y dice, bajo los auspicios del Supremo Consejo, 33 y último grado del rito escocés,
reunidos en el Supremo Consejo y advirtió la autoridad que me ha conferido el soberano capítulo Rosacruz. El grado sexto dice que está en el soberano capítulo Rosacruz, pero el capítulo Rosacruz empieza del 15 al 10, consta del 15 al 19. ¿Qué pasa aquí? Esta ha sido de una de las pruebas que hemos encontrado, y esto están regadas por todas las liturgias en diferentes lugares, de cómo estas son las liturgias que venían del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Vicente de Castro reestructura la masonería, el Gran Oriente. Para empezar, él creía en la potestad de un Supremo Consejo, no de una gran logia. Ni siquiera considera el concepto de gran logia. Es el Supremo Consejo. El poder viene de los 33 hacia abajo. Perdón, Omar, mientras sigues explicando, ¿te parece si pongo una imagen? Adelante, Para que sea más claro. Exactamente. Entonces, la logia, él la divide del primero al quinto grado. Terminando en el quinto grado, la logia azul, en el maestro perfecto. Desaparece completamente la logia capitular, la logia capitular, la logia de perfección. De hecho, en sus escritos se explica por qué él no considera que debe existir, y se va directamente del grado sexto al 18 a lo que es el capítulo Rosacruz. Prueba de ello está, si encuentran ya las nuevas ediciones de la liturgia, las que tienen la pasta brillosita, verde brilloso, ya no viene, ya se corrigió. Pero este ritual es de 1980. También si tienes una liturgia de Memphis, va a aparecer del Supremo Consejo y por el capítulo Rosacruz. Entonces, ahí en diferentes partes de los escritos puedes ir encontrando pistas que no se han editado o no se editaron correctamente y te demuestran la pertenencia del Supremo Consejo de Cuba y las Antillas. ¿Qué caracterizó también hace esta reestructuración? Una logia de 5 grados, un capítulo Rosacruz de 12 grados, 12 grados, el Concilio Kadosh, y ya de ahí al Supremo Consejo. Ahí también deja estructurado que 33, 32, cuando entran a la logia se les debe dar sus lugares y posiciones. O sea, dentro de la logia simbólica. Exactamente. Algo que yo he notado mucho aquí en México, y esta es mi opinión personal, si alguien tiene una experiencia diferente, adelante, pónganlo en los comentarios, es que si tú ves a masones de grados superiores, ellos te van a decir que la autoridad viene del Supremo Consejo. O ellos tienen más preponderancia a aceptar las decisiones de un Supremo Consejo que de una logia azul, a diferencia de masones de otros grados. Entonces, ahí es donde es otro comentario que yo he hecho, que a veces tenemos un pie en Gran Logia y un pie en el sistema de Grandes Orientes. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Pues, ¿a quiénes somos? ¿Somos una Gran Logia o somos un Gran Oriente? O sea, ¿hasta dónde termina la autoridad del Gran Oriente? Y hasta dónde empieza la autoridad de la Gran Logia. Ya sé que me van a citar el Valor 32, lo sé, me queda claro. Yo pertenezco a un sistema andersoniano de grandes logias, pero hay hermanos que a veces como que no les queda muy claro ese detalle, y mucho tiene que ver que en estas mismas liturgias te inculcan la importancia de estos grados superiores. ¿Y qué decía el Balastre 32? Digo, siendo otro paréntesis, Hasa, si recuerdas qué es lo que pasa con el Balastre 32, quién lo emitió y qué quiere decir. A partir de que en Veracruz se funda la Gran Logia Independiente Mexicana con patente de la Gran Logia de Colón e Isla de Cuba, el Supremo Consejo de México intenta desconocerlos, acusándolos de yorquinos y acusándolos de irregulares. Una de las respuestas viene de la Gran Logia de Cuba y del Supremo Consejo de Cuba. De hecho, por ahí, si alguien quiere el extracto de las transacciones del Supremo Consejo de Cuba, por ahí tengo el fragmento donde hablan de Veracruz. Le hacen saber al Supremo Consejo que, contrario a lo que han proclamado en sus reuniones, incluido supuestamente el convento de Lausana, no tienen derecho los Supremos Consejos a tener jurisdicción sobre los primeros 3 grados. Entonces, en ese balaustre liberan el simbolismo, ¿no? Que en realidad aceptan lo que ya era tendencia mundial y que no habían querido hacer en México. A través de ese balaustre, las grandes logias tienen jurisdicción sobre el grado de aprendiz, compañero y maestro,
como en el resto del mundo, incluso del Santo Real Arco, si fuera el caso de la Gran Logia, pero no está bajo gobierno del Supremo Consejo ni de ningún cuerpo de ningún reino, ¿no? Es una logia azul. Eso dice el Balaos 332. Luego hasta a Perú llegó el dato, ¿eh? Y le negaron el reconocimiento a otras grandes logias porque ya estaba Veracruz, ¿no? Cuando intentaron hacer la gran dieta simbólica. ¿En qué año fue eso, Hazel? Recuérdanos. 1883. 1883, estamos en el 2022 y existen logias y existen grandes logias que todavía le rinden pleitesía a los Supremos Consejos. Imagínense. Existen logias que todavía creen que Viriato Alfonso de Covadonga es rey, güey. Fechas importantes a recordar. 1859, Gran Logia de Colón. 1860, Supremo Consejo de Cuba por André Casar. 1867, Gran Oriente de Cuba. 1876, Gran Logia de Colón. Perdón, Gran Logia de Cuba. 1880, Gran Logia de Colón, Isla de Cuba. En ese periodo, en todos esos años, del 59 al 80, solo del 66 al 68, Gran Oriente de Cuba y las Antillas peleó. O sea, no fue un cuerpazazazazo. Tenía una visión. Y es entendible. A mí me parece es admirable el trabajo de Vicente Antonio de Castro en términos patrióticos. Pero en términos masónicos me parece una bomba funesta. Creo, Hazael, Andrés y Alberto, que no puedo decir que es el primero, pero tal vez, no el primero que lo hizo, pero el primero que podemos localizar, que entra a la masonería, le gusta la masonería y quiere convertir a la masonería en lo que él quiere que sea, no en lo que es. Que ahí me gusta estar aquí, pero quiero que la masonería sea esto. ¿Ok? O sea, ya te enseñaron la masonería, ya te demostraron qué es, ya te demostraron sus funciones, pero ahora yo quiero que sea algo más. Y sí, se atrevió a hacer algo, o sea, sí podemos ver en las expresiones de Pike, de André Casar, de los autores que mencionas, en 50 años de la vida de André Casar, no lo bajan de pillo en el mejor de los casos. Leon Heinemann le tira con todo, ¿eh? Le tira con todo, horrible. ¿Por qué? Porque, y aquí es donde viene la importancia, a lo mejor muchos hermanos todavía no entienden por qué estamos hablando de esta persona, porque las liturgias actuales del Supremo Consejo que se utilizan en México son las de Viriato Alfonso de Covadonga. Y algunas simbólicas de muchas grandes logias. Y las muchas simbólicas son de Vicente Antonio de Castro y Bermúdez o Viriato Alfonso de Covadonga. La gran mayoría. Viene el famoso rito antiguo aceptado escocés o de la verdadera masonería. O de la verdadera masonería, o por antonomasia la verdadera masonería. Ahí está. Esta es la logia de silencio, el ritual de silencio. Esa es la de 1859, ¿verdad? Esa es la del 1859, así es. Todavía él está en silencio número 9, no hay planes de que... Esta ya es la tercera edición del Gran Oriente y Cuba, las Antiguas. En París, cuando fue a buscar, va y busca aceptación de... Ya habiendo cortado los lazos con Estados Unidos, busca apoyo con el Gran Oriente de Francia. Aquí nuestro querido hermano Gustavo Cajica tiene más información al respecto. Y Francia, el Gran Oriente de Francia lo desconoce. No le da ese reconocimiento. Al perder esa oportunidad de tener reconocimiento, efectivamente muere el Gran Oriente. Ya no tiene ningún amigo en ningún lado, no tiene la posibilidad de conseguir ningún reconocimiento a nivel internacional. Entonces queda totalmente aislado. Entonces, esa es la importancia de por qué México decide tomar estas liturgias. No lo sabemos bien. Donde yo sé es que se empiezan a popularizar, o donde yo ya las he visto ya homogenizadas, es en los 30s, cuando empieza la reconstrucción del país después de la Revolución Mexicana, que todos sabemos cuándo empieza, pero depende a quién le preguntes, es cuándo termina. Entonces, viene un periodo de paz con el Maximato, viene una reconstrucción del país, forzada, ambas, pero ya por fin una reconstrucción.
Y es donde estas liturgias se empiezan a homogenizar por todos lados. Si otra característica que podemos ver, México, yo me atrevo a decir que es el único país, no he podido encontrar, si alguien sabe, díganmelo, que tiene los tres escalones, fuerza, belleza y candor. En todos los demás lugares es fuerza, belleza y sabiduría. Creo que en Colombia también. ¿Colombia también? Ok. Sería bueno revisarlo. Porque Cuba no lo tiene. Cuba son siete escalones con las artes liberales. El ritual de Almeida. Ellos trabajan en el ritual de Almeida. El ritual de Almeida. O sea, Cuba ya no trabaja el GOCA. El GOCA, no. Incluso hemos encontrado un par de logias que dicen que trabajan el ritual de Vicente Antonio de Castro y al revisarlo no es el GOCA. Entonces, Cuba no trabaja ese ritual. No sé si haya otros lugares, yo donde he buscado no he encontrado, que aquí es donde empieza a haber cierto choque. Aquí, Alberto, luego te paso una imagen, por favor, para que la subas, que es lo que vendría siendo un trestle board. Quisiera poner un trestle board de lo que es el ritual Preston Webb, el odiado y temido rito York. Por cierto, odiaba a muerte el rito York. Entonces, mucho del pleito que existe entre el escocés y el York son los problemas que tuvo una persona en Luisiana en 1860. Y Charles Lafont de la Vega también. No, olvídate, Charles Lafont de la Vega. Hay un libro muy bueno, The Schemes Between York and Scots-Wright, de Lafont de la Vega, y ahí puedes ver sus motivos, ¿no? O sea, Lafont de la Vega es una persona muy dolida de la invasión del Mississippi y de cómo los desconocen totalmente. O sea, en cierta manera es entendible. Pero, o sea, Vicente Antonio de Castro, o sea, literalmente decía que los masones York no eran masones y que los franceses del rito francés eran masones equivocados, pero redimibles. Curiosamente, el rito escocés antiguo aceptado en los grados simbólicos es un hijo de entre el rito francés y el rito del rito York. De los grados simbólicos. Porque realmente, si nos ponemos a ver la historia del rito escocés antiguo aceptado de los simbólicos y del 4 al 33, no tienen la misma raíz. Nomás consideran un espacio y tiempo. Por eso yo creo que les pusieron igual. Pero no hay una consecuencia de ideas, como en el Preston Webb. Sí hay. Pues ahí estaba lo que opinaba Vicente Antonio de Castro de los yorquinos. Dicen en los llamados capítulos de York, que no son más que dejos jesuíticos de la época de los últimos estuardos, en los que se asienta la supremacía del clero, presidiendo un gran sacerdote a la fuerza y a la sabiduría representadas por el rey y el escriba, en vez de estudiar los grados de Backmaster y Pastmaster o señalado maestro y máximo maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde les empieza a echar duro y bonito a los yorquinos. Esto es bien curioso. Ojo, nomás está tachado todo, cualquier cosa que hable de palabras, signos, tocamientos, nuevamente. No estamos diciendo qué grado es, ni estamos dando información de más. Y además, esto fue tomado de un texto antiguo de 1800, que sabemos que en algunos rituales actuales todavía se sigue a la fecha, se sigue poniendo, lo cual es un poco preocupante. Sí. Perdón. Y les comentaba, perdón, yo era el que estaba interrumpiendo, Omar. Esto es muy curioso porque pues habla de la época de los estuardos y si estudiamos el rito escocés antiguo aceptado en sus grados superiores, cuando llegó a Norteamérica, llegó por el Caribe y eran 25 grados, que era la orden del rey secreto, y en Estados Unidos lo convierten en 33 porque le añaden grados de acompañamiento. El orden del rey secreto eran 25, pero tenía como 30 más sueltos. O sea, eran muchos grados sueltos. Entonces, algunos de ellos se incorporaron y se formó el 33 grados en Charleston. La historia muchos ya lo sabemos. Pero muchos de esos grados, obviamente, pues todos venían de Francia y cada sistema en cada ciudad era distinto. Y dicen muchas leyendas que muchos de esos grados eran precisamente por apoyo a los estuardos o a James Stuart o al último Stuart, que era el Prince Bonnie Stuart, el nieto de Jacobo II, que era el pretendiente joven, y había el viejo pretendiente, que era el papá o el hijo de Jacobo II,
y de esa línea eran los estuardos. Y es muy curioso que lo mencionen, porque realmente muchos grados del rito escocés antiguo aceptado, o todavía no se llamaban así, que surgen en Francia, era en apoyo a ellos. Probablemente por jacobitas. Sí, sí, eso es jacobita. Era Jacob, James Stuart, y se traduce Jacobo Estuardo. ¿Okay? Claro. Y James se traduce como Jacobo o como Santiago. Bien, uno de los dos. Pero en el caso de los James Stuarts, que fueron muchos, se traduce como Jacobo Estuardo. El decir estuardista o jacobita es lo mismo. Y lo chistoso también a mí que se me hace, cuando leí eso, yo me acuerdo que lo leí y me digo, oye, no es posible, yo ya tenía, o sea, yo venía de la línea York, digo, oye, pero ¿cómo es posible que le estén echando a otro cuerpo, a otro rito? O sea, ¿con qué autoridad lo haces? Digo, todavía no sabía de Gokan, todavía no sabía de nada de este autor. Pero también me acuerdo que le decía a un amigo, mira, sé que es un insulto, pero no lo entiendo. Dejos jesuíticos de los antiguos estuardos, o sea, no lo entiendo. Y resulta también que el término jesuítico, bueno, André Casar y Vicente Antonio de Castro no se querían, se detestaban, por decirlo menos. Entre sus insultos se decían jacobinos. Y Albert Pike y Andrés Casar llaman a Vicente Antonio de Castro que él tiene un club de jacobinos. ¿Qué el contexto de ese insulto? No lo sé, pero o sea, sí está puesto como un insulto. Y ahora, en cuanto a jesuítico, porque muchos dicen, es que es jesuítico porque los jesuitas apoyaron el rito York. Nada que ver, no había jesuitas en las áreas donde predomina el rito York. Pero ¿dónde sí había jesuitas? En Nueva Orleans. Entonces, hay una declaración de James Poolhouse, una figura muy predominante en el rito escocés en Nueva Orleans, que dice que el ritual de silencio parecía una misa. No recuerdo, esto me lo contó el venerable maestro de Cervantes número 5, sí dijo también el término jesuítico, pero dice el estar en una reunión de Cervantes número 5, que es si el Goca es el padre del ritual mexicano, Cervantes número 5 es el abuelo de ese ritual. Entonces dice, al estar en una reunión de Cervantes número 5, dice, siento como si estuviera en una misa católica. Entonces, lo hizo como una crítica. Entonces, ¿de dónde vendrá el jacobismo? Digo, el jesuítico, tampoco lo sé, pero pone muchos elementos y lo que sí es que tenía batería para todos. A todo el mundo les echaba en ciertos lugares. Adelante, Francisco, perdón. No, nada más una cosa. Ahí la parte del ritual dice de las épocas jacobitas. Y tú mencionas en el insulto jacobino. Se puede confundir fácilmente y no es lo mismo. Jacobita es del término de la línea de los Stuarts. Y entiendo lo de jacobino y sí como un insulto. Lo de jacobitas es de la época, más bien. Sí, perdón. Siempre que dije jacobino quise decir jacobita, perdón. Los jacobinos fue otra... Okay. Fue otro grupo francés. En Francia también. Posteriormente, sí. Eran como incendiarios, ¿no? Se referían que eran incendiarios. Sí, pero sí, todos los términos son jacobitas. Entonces, tenemos este ritual que es la base del ritual mexicano. Es un ritual con claros elementos sociopolíticos. En muchos grados se hablan de cosas totalmente políticas. En grados hablan en algunos lugares cosas como el derecho a la libre asociación, en algunas partes parte de lo que sería un incipiente derecho agrario. Hay en algún grado donde se habla hasta de la figura del divorcio. Entonces ahí es donde dices, ¿qué hace la masonería en eso? No lo sé. O sea, genuinamente yo llevé los grados en Austin, Texas, con el ritual y no vi muchas cosas que aquí se ven. Pues eso es lo que hace preguntarse la importancia de este ritual. Sí, muchos grados superiores te dicen, no, pues es que el rito escocés antiguo aceptado te enseña a gobernar. Uh-huh. Y a lo mejor por esas circunstancias añadidas se piensa eso. Nada más, pues es curioso, ¿no? Entre los rituales de Vicente Antonio de Castro hay distintas versiones. Es la de 1859, que es la primera imagen.
La segunda imagen, que era la de París, que hizo Alberto la amabilidad de ponerlo, fue la de 1867, me parece. 68, ¿no? 67. 7, perdón. Y, Ok. y hay otras de 1866 y hay otras de 1878. O sea, hay distintas versiones. Dentro de su mismo mundo puedes encontrar distintas versiones, inclusive de 1859 a 1866 puede haber diferencias, y de hecho las hay en las mismas alegorías o símbolos manejados. En 1866, por ejemplo, está muy marcada una introducción de York, de Preston Webb, y sobre todo en el segundo grado, no voy a decir qué es, pero sí se ve un cambio. En 1859 se puede ver como continuación de ideas de obras masónicas de Charles de Tanks de 1847, y luego 1867 la cambia a Preston Webb, cuando él echaba al rito York. Curiosamente, quiere ser como otra mezcolanza ahí. Pero bueno, antes de ser masón, él era médico y él era profesor, y lo corren de Cuba. Le dan un exilio de 10 años, navega entre México y luego Luisiana. Entre ese inder se inicia, conoce a la masonería, se enamora de ella y lo quiere usar, porque a lo mejor también en esa época se manejaba la situación que la masonería es revolucionaria, y se ve marcada en sus speeches del distintos grados. Es cierto que la masonería es revolucionaria, o sea, era su objetivo, no hacer una revolución en España. ¿Es cierto que la masonería es revolucionaria? Me pregunto. No en España, en Cuba. Digo, perdón, en Cuba, en contra de España. Jesal, ¿qué piensas de eso? En el mejor de los casos debería de ser revolucionaria del espíritu, del pensamiento. Jamás está buscando la revolución social si uno de los planteamientos base es que el masón tiene que ser respetuoso del gobierno. Ah, bueno, tocaste un punto muy importante, porque eso es donde viene. De 1723, de James Anderson, sus constituciones, una de sus 6 cargos antiguos, que no son los landmarks. Muchos lo confunden, los landmarks fueron 150 años después. Bueno, en 1723 existe algo que se llama, dentro de sus 6 capítulos, algo que se llaman los cargos antiguos, y son 6 cosas, y una de ellas dice: ser respetuoso de tu gobierno, o sea, no te metas en tu gobierno. Y muchos masones piensan que la masonería es revolucionaria porque estuvo en la independencia de Estados Unidos, porque estuvo en la Revolución Francesa, pero en realidad ninguna logia o la masonería les dijo: ve a hacer revolución. Hubo masones en ambos lados. Hubo masones en ambos lados. Así es. Y de hecho, si somos tajantes en el precepto del cargo antiguo que dice James Anderson, realmente fue Paine el que incrustó eso, ser respetuoso de tu gobierno. Pues Inglaterra lo siguió haciendo, digo, inclusive todavía su gran maestro es parte de la realeza, tiene más de 50 años, pero los revolucionarios de Estados Unidos y los de Francia, pues no creo que hayan cumplido ese precepto, pero actuaron por voz propia, ¿no? Por cuenta propia. Entonces, Vicente Antonio de Castro también rompió con ese cargo antiguo, ¿estamos de acuerdo? Y quiso hacer una revolución en Cuba. Voy a ser el abogado del diablo. No decía que te levantaras en armas, pero sí, yo creo, y aquí ya vamos a empezar a la parte de especulaciones. Wow. A ver. Yo siento que él, veamos la estructura de los grados, ¿no? Y yo sí voy a decir cosas que tú no dijiste, Francisco, ahí perdón, pero al que se corran es a mí. Tú dijiste, hay varias diferencias de rituales. Sí, por ejemplo, la piedra cúbica de punta la introduce el Goka. En silencio no hablan de la piedra cúbica del punta. La del 59 no. La del 59 no. O sea, son rituales que se ven que están siendo modificados y que están siendo cambiados sobre la marcha. La escalera, y todo esto empezó conmigo con el segundo grado. Es un grado que tengo leído hasta el cansancio. Muchos que nos hace bolas en el segundo grado es porque la escalera no da. ¿Por qué? Porque la escalera que tienen es la escalera del Preston Webb, del rito York, que tanto odiaba Vicente Antonio de Castro, donde el rito York se nos explica exactamente. Ironía, ¿no? Ironía. Y una ironía tremenda. Se nos explica los peldaños y el por qué. Y por favor, dejen de tapar la escalera a la mitad o que tantito, no.
la escalera está para que se vea, no le pasa nada al compañero que lea todos los tramos de la escalera, por favor. Y el ritual no dice que lo hagan, dejen de hacerlo, nomás lo confunden más. Sí. Porque había otra escalera de 5 trazos que eran previos a entrar a un templo, que eso sí viene en Charles de Tank, viene en silencio en Cervantes número 5, en silencio, y en esos 3 rituales. Y ahí esa escalera tiene perfecto sentido, aparte 5 tramos nada más. Entonces, vienen muchos de esos detalles que lo hacen complejo, pero a lo que quería ir con todo esto, eso fue un paréntesis, una disculpa. Si vemos desde el primer grado, como en el segundo grado habla de las leyes, en el tercer grado te habla de otros elementos del Estado, ya te empieza a hablar del Estado, de qué es el Estado de una forma incipiente, elementos que retoma el maestro perfecto, y así sucesivamente. Yo siento que él realmente creía o quería hacer o creía haber hecho un sistema en el que el carpintero, el campesino, el maestro, el iletrado, saliera siendo un 32 como un ciudadano políticamente activo. Ujú. Si bien no fue a la escuela, tuvo los elementos que lo puedan hacer un ciudadano activo. Porque se ven muchas cosas. Activo. Exactamente. Políticamente activo. Exactamente. Y eso antimonárquico. Antimonárquico totalmente, que si uno ve la masonería española, la masonería inglesa, al rey se le da su lugar, a la monarquía se Respeta le tu da gobierno. todo su lugar, exactamente. Entonces, él crea ese sistema antimonárquico, republicano, y los que hayamos leído estas liturgias, que nuevamente, ahorita esta es la de pasta verde mate, está la verde. El problema con Herbasa es que no anota las ediciones, de qué edición pertenece cada una. Algo que se nota mucho en los rituales de Vicente, te digo, o sea, son progresivos. Bueno, quisiera ver sus opiniones antes de continuar, pero, o sea, sí, mi percepción principalmente es eso, que quería ser un ciudadano políticamente activo. Hay muchas cosas que ya no se utilizan, hay muchos sistemas obsoletos. Ese es parte del problema cuando hablas de ciencias sociales y de ciencias políticas, que van evolucionando y ya no van a existir. Entonces, ese es parte del reto que se tiene con el ritual de Covadonga. Sí, tengo esa percepción, y en el punto de lo antimonárquico hay que aclarar que antes de eso no quiere decir que la masonería era promonárquica. Simplemente era, si nos vemos al punto andersoniano, es que respeta tu país, pero como Vicente Antonio de Castro quería fomentar una línea revolucionaria contra la monarquía española, le inyectó esa dosis de antimonárquica en algunos pasajes o lecturas. Nada más quería hacer ese punto. Sin embargo, yo creo que, bueno, Omar, lo ves de una manera bien romántica, canijo, casi me convences. Pero es que dices, bueno, Vicente Antonio de Castro le gustó tanto la masonería que la quiso utilizar. Yo creo que se aprovechó de ella. Yo creo que lo tomó, yo creo que en ese sentido sí fue oportunismo. Porque si hubiera querido hacer ciudadanos revolucionarios, pensantes y todo eso, no hubiera alterado tanto los rituales. Yo creo que los rituales, como venían, ya tenían un dejo como de libertad del ser humano, ¿no? De hacer a las personas libres de por sí, ¿no? Pero yo creo que sí le mete tantas cosas que yo lo veo a Viriato de Covadonga. No, tampoco, no lo justifico porque, bueno, las épocas en las que se dieron requerían eso, pero sí creo que fue un oportunista de la masonería. Yo sí creo que sí se aprovechó. Quiso sacar beneficios de la orden. No sé, Casa. Pues hay datos que lo sugieren, ¿no? Yo estoy muy convencido de esta idea que tiene Omar, ¿no? Yo sí creo que tiene un trasfondo que nos ayuda a entenderlo, que lo hace explicable, ¿no? Que hasta podemos justificar.
por qué en el contexto de 1866 a 1868 tuvo importancia su movimiento en Cuba. A mí lo que me causa escozor es cómo eso tiene consecuencias en la actualidad, ¿no? Y tenemos masones que no estudian masonería, que ni siquiera saben de ciencias sociales, pero que lo que están buscando todo el tiempo es ser políticos. Tenemos los grandes vicios en México por culpa de ese discurso. A jefes echados a perder por instructores que los quieren hacer grillos. Masones que en el mundo profano son X, bastante fracasados a veces, y lo único que buscan es ser políticos. A mí me parece preocupante. Noten, por ejemplo, que en uno de estos eventos está la figura del yerno de Vicente Antonio de Castro. En una de estas cartas que tiene Casar, aparece este dato, ¿no? Dándome las gracias por mi informe el hermano Reis y expresando su sentimiento por cuanto fue engañado por Vicente Antonio de Castro. El ilustre hermano Loce, en México, no se quejaba de mí. Parecía tan satisfecho del estado de los asuntos. En la carta dice: Mr. Centeno, entonces gran comendador del Consejo de Veracruz, yerno del infame de Castro, vino a verme el otro día y me dijo que había un Supremo Consejo en la capital y recomendaba a su suegro, Vicente Antonio de Castro, que tomara en manos las riendas de todo el negocio. Creí prudente no manifestarle lo que habíamos hecho, pero estoy dispuesto a recibir al villano de Castro si tuviera alguna vez el descaro de presentarse aquí como masón. Queda demostrado claramente la noticia de que los hermanos de México quedarían sorprendidos al saber que existía un consejo en Veracruz, ridícula y absurdamente, porque se probó desde que el 5 de enero del 67 le comunicaron a Loce lo que habían averiguado tocante al hermano Cuna Reis, etcétera, etcétera. Y luego platican de estos eventos cuando pidió dinero para irse a París, ¿no? O sea, sí hay episodios en los que dices, bueno, tal vez abusó un poquito de la confianza. Pero me parece que tenía un ideal, o sea, me parece que tenía un propósito. En Cuba no es despreciado. Hay cubanos que aprecian mucho a Vicente Antonio de Castro. De hecho, creo que hay una médico, logia. como masón. Pero Como exacto, masón. habrá sus asegúnes, ¿no? Hay una logia que se llama Vicente Antonio de Castro, me parece. Pero, pues porque está el espíritu revolucionario de liberación del pueblo, ¿no? Pero de ahí a que haya sido un buen masón, de ahí a que sus aportes sean necesarios, a mí me causa mucha duda, ¿no? Yo creo que México ahí tiene problemas delicados. A mí me parece que las presiones políticas, como expresaba Omar, le dieron al traste en buena medida a México, ¿no? Esta época de paz del maximato trajo, entre otras cosas, que, por ejemplo, había grandes logias que manejaban un ritual que parece más Preston Web o emulación que escocés. Pero a partir de la Convención de Durango de 1926, todos se uniformaron con el de la Gran Dieta, ¿no? Correcto. Y desde ahí arrastramos una diferencia de formación enorme. Tengo aquí un compendio de liturgias de finales del siglo XIX, 1870 aproximadamente, del Supremo Consejo del Distrito Federal, de Vicente Antonio de Castro, y Ya unos nos presumió su discursos... juguete nuevo, Haza, ¿eh? Sí, no podía hacerlo si no era en vivo. Y en este documento vienen unos discursos que daban en Veracruz, en la Logia La Esperanza y en la Logia Fraternidad, que son la 1 y la 2 de la CLUM ahora, pero que en ese entonces tenían otros números, y hablan muy bien de Vicente Antonio de Castro. Pero lo que se nota es que la calidad de instrucción masónica era mucho más profunda. Era gente bastante estudiada. Incluso siguiendo su ritual, eran bastante cultos sobre la masonería en el mundo. Hay una clasificación que hacen en uno de estos discursos donde le explica los tipos de masonería a partir de las leyendas fundacionales y cuestiones así. Eso jamás lo vamos a escuchar en las logias actuales. Y a mí me parece que en buena medida gran desconocimiento viene a partir de este movimiento de homogeneización y politización de la masonería mexicana. Y me parece una necedad innecesaria, ¿no? Si ya se había reconocido como Supremo Consejo al Supremo Consejo del Sur, si ya se había reconocido que la misión de Castro era inválida, que era espuria, y que había que seguir por lo menos con el camino de
CASARD y con el camino acá del Supremo Consejo de México, ¿qué necesidad había de adoptar un ritual que ya había sido desconocido en todos lados y declarado irregular en todos lados? Esa es la pregunta de los millones, Hazel. Exactamente. ¿Por qué escogimos este ritual de todos los que hubo? ¿Y por qué nos hemos empeñado en hacerlo universal? ¿Y cómo se ha crecido? O sea, encontró tierra fértil en México, en un México de los 30, post-revolucionario. Otra vez, especulaciones. Yo vengo, o sea, yo soy de Saltillo, Coahuila, la tercera normal del país, y empieza el normalismo. Entonces tú ves un normalismo muy fuerte. Tú ves las primeras logias de Saltillo, eran compuestas 100% por normalistas. Entonces, llega un ritual que no sé, a lo mejor les cayó de anillo al dedo y les gusta al normalismo, hasta que son desplazados en los 50 por otro gremio político que llegó a quedarse, los abogados. Hubo un tiempo que los normalistas tuvieron un poder muy grande en el sindicalismo mexicano, en ese México de reconstrucción, hasta que llegan en los 50 con las universidades y llegan los abogados, y ahora ven, si aquellos eran políticos, los normalistas, que no todos eran políticos, o sea, yo vengo de familias normalistas apasionadas con la enseñanza, y también dentro de su sindicato muy feroces, pero si eran políticos, llegan el gremio de abogados que quítate que ahí te voy. Entonces, y ves a esta gente enamorada que te dice, es que estás construyendo tu propio estado, estás construyendo tu propio gobierno, pero llega un momento que dices, oye, pero algunas de las figuras que aquí vienen ya son obsoletas, algunas figuras jurídicas ya no se aplican, entonces ya no puedes venir a comentarlo así, o sea, vuelvo a insistir, el problema de algo sociopolítico es que ahorita es correcto y mañana no lo va a ser, porque mañana evolucionó, a diferencia de un sistema moral, que eso es lo que viene a ser la masonería, o sea, la moral cambia algunos matices, pero la esencia de la moral sigue igual. Entonces, yo creo que ese es el reto que tenemos los masones mexicanos de ver este ritual. Ojo, y si quiero dejar algo bien en claro, ¿no? Mientras sea el ritual del Supremo Consejo Mexicano, este es el ritual del Supremo Consejo oficial y se tiene que respetar y se tiene que seguir. Pero también hay otra realidad, como dice Hazael, yo conozco masones que me han dicho, ¿sabes qué? Es que este grado pues estoy diciendo un número al azar, 27, no se entiende nada, entonces yo por eso uso mis libros de los grandes iniciados, mis libros de Cabala, y ya con eso lo complemento, porque no le entiendo nada a la liturgia. Pues sí, estás leyendo un documento que fue escrito para otro momento, para otra época. Hay una parte donde todavía habla de los piratas, de Barbary Pirates, los piratas de Morroco, de la esclavitud, cosa que ya no existe ni siquiera ese grupo. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Dice, bueno, es que yo veo estos rituales, pero pues no lo entiendo, entonces pues yo uso mis libros especiales de magia y de alquimia y estos son los buenos, y con esto complemento el grado y lo que dice aquí pues nomás lo sigo porque lo tengo que seguir. O sea, volvemos otra vez al problema que tal vez fue lo que hizo Vicente, como bien dices, Alberto, de yo convierto la masonería en lo que quiero que sea. No la tomo y la acepto. No, yo quiero que sea esto y la voy a convertir en eso. Eso es algo muy importante, nomás para cerrar mi comentario, y algo que siento que se nos ha quitado. Cuando yo fui iniciado, yo me acuerdo que veía libros, pasé por los 33 temas, horrible, libro, por favor, no le den ese libro a los aprendices, no se lo den a su enemigo, pero ves otros libros de masonería, de Chile, de Argentina, y empiezas a leer y dices, ah, caray, esto no cuadra. Esto no cuadra. Oye, ¿por qué viene esto aquí y esto no es así? Ves la definición de masonería es enseñanzas morales veladas a través de símbolos. ¿Cuáles símbolos? Llega un momento que ya no hay simbología aquí. O sea, no puedes ver un crystal board porque no coincide la simbología, no la conoces, un Preston Wave, uno de España, como los que conoce Francisco, no los conocemos.
Entonces, eso también es un reto que tenemos que ver, y tenemos que decidir si podemos seguir con estos rituales o si tenemos que cambiarlos de una forma ordenada y intencionada y estructurada. Han de mencionar cuestiones muy importantes, yo creo, del por qué tenemos la masonería que tenemos. La masonería es una escuela moral velada por símbolos. Bueno, es una frase muy Pike, y hay una disertación me gusta mucho de Pike, que habla del alma de la masonería, y él empieza a preguntarse cuál es el alma de la masonería. Bueno, los voy a spoilear. Lo último dice que el alma de la masonería es los símbolos, ¿sí? Y si vemos esta línea ritual de Vicente Antonio de Castro, que tenemos en México, o específicamente en los 3 primeros grados, ¿no? O la escuela de masonería que tenemos en México, marcada con subida de tono político, bajada del tono del simbolismo, que es lo más técnico, es algo más técnico. A lo mejor por eso se piensa, yo creo que concuerdo con ustedes, de que es más arropado para los animales políticos, lo digo en el mejor de los sentidos. Es más fácil de aceptar todas esas ideas, arengas políticas, cortado de la parte simbólica, es la parte más técnica, creo yo, pues que son las 3 grandes luces, las 3 luces menores, las joyas movibles, las joyas inmovibles, los ornamentos. Son cuestiones muy puntuales que en México no tenemos. Están ahí los símbolos, pero no están clasificados y no están explicados. Entonces, al momento de faltar eso, el alma de la masonería, tienes la parte subida política y pues la parte técnica se rellena, como bien dice Omar, con el estudio de cuestiones místicas. ¿Sí? Las ha suplido. El estudio que debe ser de los símbolos lo ha suplido el estudio místico, yo creo, por las ramas que se desenvuelven o se desenvuelvan o se quieran, ya sea astrología, cábala, no sé. Pero yo creo que se ha crecido un ramo político muy fuerte, el ramo místico o mágico, y no conocemos el alma de la masonería, que es el simbolismo. Y bueno, ahí se concatenan las ideas. ¿Quién dijo que es el alma de la masonería? Pike. Y quien desconoce como masón o lo corre de la orden, básicamente fue Albert Pike. Y bueno, Omar, Hazael, Alberto, no sé cómo van ustedes, pero ya tenemos arriba de 1 hora. Yo creo que Todavía nos falta tema, ¿eh? No sé qué les parezca a ustedes. Yo creo que nos vamos a tener que aventar una segunda parte de Alfonso Virato de Covadonga, ¿no? Antonio Virato de Covadonga. Vicente de Antonio de Castro. O dígase como se diga. Véase, para los investigadores, véase. Pues bueno, pues excelente, no sé, me ha gustado mucho el tema y vamos a continuarlo, pero creo que ya vamos un poco largos por este episodio. ¿Lo continuaremos? ¿Qué les parece? Lo continuamos, yo estoy Perfecto. de acuerdo. Segunda parte, próxima semana. Sirve de que nos acompaña ya Arturo Nicolai, que le mandamos un saludo, que no pudo estar con nosotros por razones de trabajo, pero lo esperamos para la segunda parte. La venganza de Vicente. Exacto. Exactamente. Bueno, quien abre despide. Pues les agradecemos muchísimo por la ocasión de habernos permitido compartir este tema, que como se darán cuenta nos fascina, aunque no tengamos quizá todos el mismo punto, y eso es lo que enriquece el diálogo, que podremos tener posturas distintas. Ojalá nos puedan poner sus comentarios, preguntas, aspectos de opinión respecto al tema, y pues pronto nos estaremos viendo en otra emisión de La Taberna del Pollo y el Metate para continuar con el análisis de Vicente Antonio de Castro. Que tengan una excelente semana, mes o la periodicidad que sea de aquí a que nos volvamos a ver. Nos vemos. Hasta luego, amigos. Chasu.